Hola, mi nombre es Andrés Din y en este video vamos a continuar con la sección 4.12. Bien, en la unidad 4 hasta ahora vimos las diferentes interacciones y conflictos de intereses que surgen al interior de la empresa entre los distintos actores que participan de la misma. Presentamos la teoría de juegos como un instrumento para analizar estas interacciones y vimos el concepto de equilibrio en estrategias dominantes que surgían en los juegos de la mano invisible y del dilema del prisionero, en donde las personas que juegan, ¿sí?, tienen una estrategia dominante que no depende de las decisiones que tomen las demás personas. Posteriormente, modelizamos las interacciones que implican una oferta del tipo tómalo o déjalo, utilizando el juego del ultimátum. En este juego, a diferencia de los dos juegos anteriores, lo que aparece son personas que juegan con distintos niveles de poder, o sea, personas que tienen distinto poder o una simetría en los niveles de poder que es distinto a lo que habíamos visto en la mano invisible y en el dilema del prisionero. Después, posteriormente, vimos que cuando no había equilibrios en estrategias dominantes, pueden surgir equilibrios múltiples y que estos pueden implicar conflictos entre las personas que juegan, ya que si hay más de un equilibrio posible, más de un resultado al que se puede llegar a arribar, no todos esos resultados generan las mismas ganancias o implican que todas las personas que juegan salgan igualmente beneficiadas. Entonces, las jugadoras pueden no ponerse de acuerdo sobre cuál de esos múltiples equilibrios es en cuál de ellos implementar. Por último, en el video anterior empezamos a ver cómo estos conflictos de intereses, cuando las reglas del juego al interior de la empresa cambian, hacen que los resultados sean distintos para cada una de las personas que juegan. En este video vamos a continuar con la sección 4.12. En el video anterior habíamos visto el ejemplo de Ángela y Bruno. Bruno poseía la tierra donde Ángela trabajaba, pero además la poseía ella. Ángela trabajaba bajo un régimen de esclavitud y eso le permitía no solamente decidir cómo se repartía lo que Ángela producía, sino también cuánto era la cantidad de tiempo que Ángela tenía que trabajar. Y por lo tanto, Bruno estaba decidiendo cuánto era lo que Ángela iba a producir. O sea, que decida tanto la producción como cómo se distribuía esa producción. Are you the new Anne? Is that all you've done? 'Tis a mighty poor show. We're only paid for what we do. So where's the difference? No arguments. I want the old lot clear. All you've done. 'Tis a mighty poor show. Well, it's too late. You'd better. Never you mind that, Groby. 'Tis just his way. Ah, no, Lord love us. 'Tis not like it was at the dairy. There him and deck all the week. On Sundays, Mr. Richard Crick. Ahora vamos a asumir que la esclavitud fue abolida. Bruno ya no es el dueño de Ángela, pero sigue siendo el dueño de la tierra. Al mismo tiempo, a Bruno no le interesa producir él mismo la tierra, ¿sí? Pero Ángela sí está dispuesta a hacerlo a cambio de una parte de la producción. A primera vista podríamos pensar que la vida de Ángela no cambió tanto, sigue trabajando en la tierra de Bruno, sigue recibiendo una parte de la producción y Bruno se sigue quedando con una parte. Entonces ahora lo que podemos hacernos es preguntarnos qué fue lo que cambió, ¿sí? Y para ello nos vamos a tratar de ver cuánto es lo que Bruno puede obtener de lo producido por Ángela bajo estas nuevas reglas del juego. Adelantando un poco las conclusiones de esta sección, vamos a ver que eso va a depender del poder de Bruno, ¿sí? Y vamos a definir el poder como la capacidad de una persona para hacer o conseguir las cosas que queremos en oposición a los intereses o las intenciones de otras personas, ¿sí? En los hechos implica que alguien, pongámosle nuestro ejemplo Bruno, sea capaz de alterar el comportamiento de Ángela en su propio beneficio, o sea que ese cambio que surge en el comportamiento de Ángela
beneficia a Bruno, y que esa relación no sea asimétrica. O sea, Ángela no tiene las posibilidades de alterar el comportamiento de Bruno en su beneficio. ¿Sí? Eso es lo que en los hechos implica una relación de poder. En economía, el poder, digamos, toma dos formas principales. Uno es estableciendo los términos de un intercambio, o sea, fijando de antemano los elementos que pueden participar de un intercambio. Y eso se puede hacer mediante una oferta del tipo tómalo o déjalo, como nosotros vimos en el juego del ultimátum, ¿sí? Como se vio en esa sección, el poder de quien hace la propuesta o del proponente no es el mismo que el poder de la persona receptora, digamos. Y la segunda forma que toma el poder, cuando analizamos en economía, es cuando se impone o se amenaza a alguien con grandes costos, a menos que la otra persona actúe de la manera que sirva ventajosamente para la persona que tiene poder, como cuando Bruno, por ejemplo, usa la fuerza. Entonces, en los juegos que hemos visto y en los experimentos sobre el tema, el rol de proponente y receptor, y por tanto el rol de quien tiene más poder de negociación, se sortea. O sea, en los experimentos que se mencionaron, por ejemplo, cuando vimos el caso de los estudiantes de la Universidad de Estados Unidos o de los agricultores de Kenia, ¿sí? A quien tiene el rol de hacer la propuesta y quién tiene el rol de recepcionar es algo que se sortea, ¿sí? Pero en la vida real, en las economías reales, como en el caso de Ángela y Bruno, esa asignación de poder no es definida por azar, ¿sí? Bien, entonces vamos a plantearnos cómo va a ser este proceso de negociación, digamos, porque pensemos que si Ángela trabaja la tierra de Bruno a cambio de una parte, a cambio de poder quedarse con una parte de la producción, va a haber algo así como una negociación. Y lo que vamos a precisar definir en este proceso de negociación son lo que llamamos las rentas económicas que pueden considerarse también como ganancias del intercambio, ¿sí? Y que es lo que una persona gana por participar de un intercambio, comparado con lo que le sucedería si no participa, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como su opción de reserva. Entonces, cuando las personas participan voluntariamente en una interacción, la suma de esas rentas económicas es lo que llamamos excedente, o algunas veces le decimos excedente conjunto para indicar que surge de las rentas económicas de todas las personas que participan de esta interacción. Entonces, en una negociación, las partes tienen que ponerse de acuerdo en cómo se reparte ese excedente. O sea, cuál va a ser las rentas económicas de cada una de las partes que participan de la interacción. Ahora, Bruno tiene el poder de hacer una oferta del tipo tómalo o déjalo. La pregunta que nos surge en este caso es, ¿cuál debería ser la oferta de tipo tómalo o déjalo que debería Bruno hacerle a Ángela? O sea, ¿cuál es la oferta que más le conviene hacerle a Ángela? Entonces, primero tengamos claro qué le pasaría a Ángela si rechaza la oferta. En el caso de que Ángela rechace la oferta, no va a poder trabajar y conseguirá lo mínimo indispensable para sobrevivir, gracias a la ayuda de familiares o a ayudas del Estado, supóngase. Solo estamos haciendo el supuesto ahora de que ella conseguiría lo mínimo para sobrevivir. Pero, estrictamente, si ella no trabaja, lo que conseguirá será lo que consiga por otros medios que no sean trabajando, ¿sí? Básicamente a través de ayudas. Entonces, a Bruno lo que le conviene es hacer una oferta lo más baja posible. ¿Y cuál será la oferta lo más baja posible? Bueno, una oferta en la cual Ángela sea indiferente entre la oferta que le está haciendo Bruno y una situación en la cual no llegan a un acuerdo. O sea, una situación en la cual Ángela no puede trabajar y tiene que sobrevivir con esas ayudas de familiares o del Estado. Cualquier oferta que sea igual a esa o mejor que esa va a ser aceptada por Ángela. Entonces, ¿por qué Ángela no rechazará una oferta de este tipo? Bueno, estamos suponiendo que tanto Bruno como Ángela están preocupados por su propio interés, o sea, son egoístas. Estamos manejándonos con los supuestos habituales
de interés personal. No estamos considerando que puedan haber algún tipo de preferencias sociales como las mencionadas en secciones anteriores. Por ejemplo, no consideramos la posibilidad de que Ángela sea aversa a la desigualdad, o que le importe la reciprocidad, y que entonces podría llegar a rechazar una oferta que le parezca muy injusta por parte de Bruno. Entonces, Bruno puede hacer una oferta totalmente injusta, algo así como una oferta del tipo 99-1, ¿sí? Si hubiera que repartir una torta de tamaño 100, como en el caso del juego del ultimátum, y aún así Ángela la aceptará. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar si queremos saber cuáles son las asignaciones que le son indiferentes a Ángela cuando la alternativa es no llegar a un acuerdo con Bruno? Bien, vamos a representar esto usando el mismo gráfico que habíamos considerado cuando veíamos el caso en el cual Ángela trabajaba bajo un régimen de esclavitud para Bruno. ¿Sí? Nosotros tenemos en este gráfico, repasémoslo muy brevemente, en el eje horizontal, las horas de tiempo de Ángela, en el eje vertical, los bushels de grano, ¿sí? Y veíamos en esta curva roja la frontera factible entre Ángela y Bruno, que nos mostraba los niveles de producción que se iban a alcanzar para cada nivel de horas de tiempo libre de Ángela. Obviamente eso implicaba que las horas que no quedaran de tiempo libre para Ángela eran horas trabajadas. También habíamos visto que existía una restricción biológica de sobrevivencia de Ángela, por lo cual Bruno no podía darle menos de eso, de lo contrario, Ángela no sobreviviría. ¿Sí? Ese era el esquema bajo el cual nos manejábamos en el caso del régimen de esclavitud. Aquí teníamos la opción de reserva, que es la situación en la cual estaría Ángela si no trabajaba. Le quedaban 24 horas de tiempo libre y de alguna manera conseguía 2,5 bushels de grano que le permitían sobrevivir. Estos eran lo que nosotros mencionábamos como que podían surgir, supónganse, por ayuda de familiares o del Estado si ella no conseguía otra fuente de ingresos. Entonces, piensen ustedes, ¿en qué parte del gráfico se muestra la situación de Ángela cuando no llega a un acuerdo con Bruno? Bueno, eso, como vimos, está representado por la opción de reserva de Ángela, este punto que llamamos Z, ¿sí? La opción de reserva de Ángela indica cuál sería su situación si no llega a un acuerdo. No trabajaría y obtendría 2,5 bushels de grano que surge de la ayuda de familiares o del Estado. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar si queremos saber cuáles son las asignaciones que le son indiferentes a Ángela cuando la alternativa es no llegar a un acuerdo con Bruno? O sea, la alternativa es este punto 7. ¿Cuáles serán, como podemos ver en este gráfico, las asignaciones que le son indiferentes a Ángela respecto a este punto Z? Lo que nos va a mostrar esas asignaciones que le son indiferentes a Ángela son los puntos que representa esta curva de indiferencia, que es la curva de indiferencia de reserva de Ángela. Le llamamos así porque es la curva de reserva, perdón, es la curva de indiferencia que pasa por la opción de reserva de Ángela. ¿Sí? La frontera factible y la curva de indiferencia de reserva de Ángela nos muestran ahora el conjunto de asignaciones económicamente factibles. Esto lo que quiere decir es que dentro de este conjunto es donde Bruno, ¿sí?, podrá hacerle una oferta a Ángela. O sea, Bruno deberá elegir dentro de este conjunto las asignaciones a ofrecerle a Ángela. ¿Qué pasaría si Bruno le ofrece una asignación que no esté dentro de este conjunto? Bueno, por un lado no puede ofrecerle una asignación que esté por arriba en esta área, porque habíamos dicho que este era un conjunto no factible, ¿sí? Ángela nunca va a poder producir a este nivel, ¿sí? Y por otro lado, habíamos dicho que no podía, ¿sí?, hacerle un ofrecimiento por debajo de la restricción biológica, porque ahí directamente Ángela no sobreviviría, implicaría la muerte de Ángela. Ahora, lo que tenemos en este caso es además un área que está por aquí, en la cual son asignaciones en las cuales Ángela sobreviviría si trabajara en este nivel, supóngase, ¿sí? Pero lo que sucedería es que por más que Ángela sobreviviría en un punto en esta área, en una asignación en esta área, es que esa oferta por parte de Bruno, que implicara, supóngase, una asignación como la que está marcando el punto rojo ahora, esa oferta sería rechazada por Ángela, ¿sí? Directamente porque Ángela, como este punto está por debajo de la curva de indiferencia, ¿sí?,
Ángela prefiere no llegar a un acuerdo y no trabajar en la tierra de Bruno antes que recibir una asignación de este tipo, ¿sí? Ella solamente va a querer o va a aceptar ofertas, ¿sí?, en donde la asignación implique que ella tiene una utilidad mayor o igual a la que pasa por su opción de reserva. Si Bruno considerara ahora la posibilidad de hacerle una oferta a Ángela en la cual ella siga trabajando 11 horas, como hacía bajo el régimen de esclavitud, Bruno ya no podrá entregarle a Ángela 4 bushels de grano, ¿sí?, que era lo que sucedía antes cuando Ángela se quedaba con 13 horas de tiempo libre y trabajaba 11, ¿sí? Y el equilibrio se daba cuando Bruno le daba 4 bushels de grano a Ángela y él se quedaba con los restantes 6. En este caso, él no puede hacerle una oferta que esté dentro de este conjunto, ya que no será aceptada por Ángela. Si Bruno le propone a Ángela trabajar 11 horas, le tendría que entregar como mínimo, para que ella acepte la oferta, 6,5 bushels de grano, ¿sí? Y por lo tanto, eso haría que le queden a Bruno los restantes 3,5. Entonces nos podemos preguntar si a Bruno le conviene hacerle a Ángela una oferta donde trabaje más o menos horas que 13. ¿Cómo hacemos para identificar si le conviene hacerle una oferta de más o menos de 13 horas de tiempo libre a Ángela? ¿Cómo hacemos para identificarlo en el gráfico? Piensen un segundito, si quieren pónganlo en pausa, y cuando estén seguros de que saben la respuesta, eliminen la pausa del video. Entonces, a Bruno le conviene, como habíamos dicho, hacerle una oferta donde Ángela trabaje más o menos horas. Para verlo, nos fijamos en la tasa marginal de sustitución, o sea, la pendiente de la tangente de la curva de indiferencia, y en la tasa marginal de transformación, que es la pendiente de la tangente de la frontera factible, ¿sí? Y lo que vemos es que si Ángela trabajara 11 horas y Bruno le hiciera una oferta donde trabaje más, o sea, donde nos ubicaríamos a la izquierda de este punto, ¿sí?, veríamos que si nos movemos para este lado, la producción aumentaría menos, ¿sí?, porque la pendiente es menor, que lo que Bruno le tiene que ofrecer a Ángela, ¿sí?, que nos lo muestra la pendiente aquí de la curva de indiferencia, ¿sí? Entonces, eso achicaría el pedazo de la torta con el que se queda Bruno, ¿sí? Por lo tanto, si nos vamos para el otro lado, ¿sí?, si Bruno le ofreciera a Ángela una asignación en donde Ángela trabaje menos horas, ¿sí?, lo que produce Ángela se achicaría menos de lo que se achicaría lo que Bruno le tiene que dar a Ángela, ¿sí? Por lo tanto, eso implicaría que se agrandaría el pedazo de la torta que se queda Bruno. Y por lo tanto, le conviene hacerle a Ángela una oferta que implique trabajar menos de 11 horas. Este caso se puede ejemplificar aquí en la opción en donde Bruno le hace a Ángela una oferta de 8 horas de trabajo, donde ella produce un total, aquí tenemos las 16 horas de tiempo libre, o sea, 8 horas de trabajo, y Ángela produce un total de 9 bushels de grano, ¿sí? En este caso, esto le permite a Bruno darle a Ángela 4,5 bushels de grano y quedarse él con los 4,5 restantes. Lo que se queda Bruno, estos 4,5, es más de lo que se quedaba, de los 3,5 que se quedaba en el caso de que Ángela hubiera trabajado 11 horas. ¿Sí? En este punto, ¿sí?, como era de esperar y como ya empezarán a acostumbrarse a que sucede, el óptimo Bruno lo alcanza cuando la tasa marginal de sustitución, ¿sí?, es igual a la tasa marginal de transformación. O sea, la pendiente de la tangente en la frontera factible es igual a la pendiente de la tangente de la curva de indiferencia, ya que ambas tangentes son paralelas, tienen la misma pendiente. A partir de este punto, a Bruno ya no le conviene modificar su oferta a Ángela, no le conviene ni ofrecerle que Ángela trabaje menos horas de este lado, ni le conviene ofrecerle que Ángela trabaje más horas hacia este lado, ¿sí? Esto nos permite también comparar lo que Ángela obtiene comparado con la situación de la esclavitud. En el caso de la esclavitud, Ángela trabajaba 11 horas, ¿sí?, en este punto que está acá, le quedaban 13 de tiempo libre, y obtenía 4 bushels de grano. Ahora trabaja menos horas, trabaja 8,
y obtiene más grano, o sea, tiene más tiempo libre y más cantidad de grano. Esto se debe a que ahora, a diferencia de lo que sucedía bajo el régimen de esclavitud, Ángela tiene la posibilidad de decir no. ¿Sí? Tiene la posibilidad de rechazar una oferta de parte de Bruno. Resumiendo, ambos se dividen el excedente conjunto, ¿sí? O lo que serían las ganancias mutuas, que dependían, por un lado, de la opción de reserva de cada uno. La de Ángela la vemos en el plano, en el punto Z. En segundo lugar, va a depender del poder de negociación de cada uno, quién tiene mayor poder. Y en tercer lugar, dependerá del conjunto económicamente factible que muestra todas las posibles asignaciones que benefician a ambos jugadores. ¿Sí? Entonces, vamos a preguntarnos cómo fue repartido el excedente. Bien, acá podemos ver, podemos comparar los resultados en el caso de la producción independiente, que era el primer caso que habíamos visto en esta unidad, y que es el mismo que habían visto en la unidad 3, cuando Ángela tiene que decidir ella sola cuánto tiempo destinar a tiempo libre y a consumo de grano. Teníamos el caso de la esclavitud y el del arrendamiento de la tierra, donde hay un proceso de negociación entre Bruno y Ángela. ¿Sí? Vemos que en el primer caso el tiempo libre de Ángela, ¿sí?, era de 16 horas, bajo el régimen de esclavitud era 13, y con el arrendamiento vuelve a ser de 16 horas, por lo tanto las horas trabajadas son 8, 11 y 8. La producción obviamente es mayor en el caso de que Ángela trabaje más horas, y menos en los dos casos donde trabajaba solo 8 horas. Y lo que Ángela obtiene, cuando ella trabajaba sola y Bruno no participaba todavía no estaba dentro del esquema de reglas del juego, ¿sí? Luego, en el caso de la esclavitud, pasa a obtener 4, el resto, que es Bruno, se lo lleva 6, tiene una producción que está aumentada porque es 10, no 9, ¿sí? Y cuando pasamos al caso del arrendamiento de la tierra, la producción vuelve a ser 9, pero el reparto es 4,5 para cada uno, ¿sí? Recién, en este caso, vemos que hay un excedente conjunto y un proceso de negociación, porque en el caso de esclavitud no había negociación, ¿sí? Donde tenemos un excedente que es de 4,5, ¿sí? Y ese excedente se lo lleva enteramente Bruno. ¿Mm? ¿Por qué la renta económica de Ángela es 0 y la de Bruno es 4,5? Bueno, básicamente porque Ángela está en la misma situación, o sea, o es indiferente, ¿sí?, a su posición de reserva. O sea, su segunda mejor opción es igual de buena para ella que su situación actual, ¿sí? O sea que no hay una diferencia entre su situación actual y su segunda mejor opción. Son la misma, ¿sí? Y por lo tanto, la renta económica de Ángela es 0, y todo el excedente se lo lleva Bruno. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es que nosotros vimos que acabamos de considerar el caso en que Ángela era una productora independiente que le alquilaba la tierra a Bruno. En este ejemplo que habíamos manejado, habíamos hecho un supuesto que lo habíamos impuesto nosotros deliberadamente para poder visualizar claramente las consecuencias de este proceso de negociación, pero el supuesto era que la posición de reserva de Ángela, gracias a la ayuda de familiares o del Estado, era una cantidad de trigo que era exactamente igual a la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela, de 2,5 valles. O sea, su posición de reserva le permitía sobrevivir en el caso de no trabajar. Ahora, ¿pero qué pasaría si, en caso de rechazar la oferta de Bruno, Ángela tuviese 0 valles de trigo de parte del Estado o de otras ayudas? ¿Sí? Entonces, para este caso, le vamos a pedir que piensen cómo se desplazaría, cómo se movería la curva de indiferencia-reserva de Ángela en el plano que vimos hasta ahora. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, les vamos a pedir que piensen qué oferta es la que le haría Bruno a Ángela en este caso, sabiendo o conociendo la nueva curva de indiferencia de reserva de Ángela. Y en tercer lugar, les pedimos que comparen este nuevo resultado con el que se obtiene bajo el régimen de esclavitud. La respuesta a estas preguntas las vamos a ver en la diapositiva siguiente, o sea que pongan en pausa el video, piénsenlas, y cuando crean tener una respuesta adecuada, ahí sáquenle la pausa al video, así vemos las respuestas. ¿Sí? En este caso, lo que sucedería es que si la posición de reserva de Ángela, cuando Ángela trabaja 0 horas y tiene 24 horas de tiempo libre, implica un consumo de grano, una cantidad de bollos de grano para Ángela, que es igual a 0, su posición de reserva pasaría a estar en este punto que está aquí.
y las curvas de indiferencia, que son las situaciones que son indiferentes a este punto, todas las curvas de indiferencia, se desplazaría hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en esta posición de reserva, esta opción de reserva para Ángela, que implica morirse de hambre, si la curva de indiferencia pasa por debajo de la restricción biológica de Ángela, lo que va a suceder es que esto le va a permitir a Bruno elegir su asignación preferida sin que las preferencias de Ángela sean tomadas en cuenta como una restricción. ¿Sí? O sea, el conjunto técnicamente factible va a pasar a ser el mismo que existía bajo el régimen de esclavitud. Entonces, en ese caso, como la única restricción que Bruno toma en cuenta es la restricción biológica de Ángela, Bruno va a elegir que Ángela trabaje 11 horas y él se quede con los 6 bushels de grano, igual que en el caso del régimen de esclavitud. Entonces, en este caso, si bien la esclavitud está legalmente prohibida, el poder de negociación de Bruno es tan grande que el resultado final para Ángela es el mismo que se hubiera obtenido si Ángela fuera esclava. Lo que se pretende ver con este ejemplo es que las asimetrías o las diferencias en los poderes de negociación de las personas que participan de este juego cumplen un rol tan importante, ¿sí?, que en los hechos, por más que las nuevas reglas del juego impliquen que está prohibida la esclavitud, ¿sí?, supónganse por ley, si las opciones que tienen las personas por defecto, en caso de que no lleguen a un acuerdo, no puedan firmar un contrato, ¿sí?, si las opciones son tan malas que implicarían situaciones desesperantes o donde se mueran de hambre, eso va a implicar a la otra persona, ¿sí?, a la cual no está en esa situación desesperada, en los hechos poder elegir la asignación o el reparto de las rentas económicas que se le ocurra. Bien, tenemos algunas actividades más para que ustedes realicen de deberes y las piensen y podemos conversar sobre esto después en las clases de dudas. La primera es que piensen por qué Bruno y no Ángela es la que está en posición de hacer una oferta del tipo tómalo o déjalo, y si existen condiciones bajo las cuales el agricultor y no el propietario de la tierra podrían llegar a tener ese poder de hacer ese tipo de oferta. Una segunda actividad que les proponemos que realicen es que reflexionen sobre cuál es la diferencia entre el trabajo esclavo y el trabajo asalariado. ¿Sí? Después, sobre esto vamos de nuevo a conversar en la clase de dudas, pero le pedimos que piensen un conjunto de características que pueden poner en esta columna, y después sobre esas características pongan, por ejemplo, qué es lo que pasa en el caso del trabajo esclavo y qué es lo que pasa en el caso del trabajo asalariado. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, en el caso del trabajo esclavo, el maltrato, o el no respeto a la integridad física de quien trabaja, ¿sí?, es algo que está permitido bajo el régimen del trabajo esclavo, y es algo que no está permitido en el caso del trabajo asalariado. Entonces, lo que ustedes deberían pensar en este tipo de casos, cuando piensen en las características, es si el régimen del trabajo esclavo podría seguir, o este régimen, este conjunto de reglas del juego, digamos, podría subsistir si cambia esta característica. Lo mismo para el trabajo asalariado. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el maltrato es una característica del trabajo esclavo y no lo es del trabajo asalariado, podríamos preguntarnos, bueno, pensemos que por ley está prohibido maltratar a los esclavos, está prohibido golpearlos, la integridad física de los esclavos está garantizada por ley, ¿sí? Como, por ejemplo, hay leyes hoy en día que prohíben el maltrato de los animales, que son propiedad de las personas, y como bajo el régimen de trabajo esclavo las personas también son propiedad de otras, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si hay algunas leyes de ese tipo que impiden el maltrato a los esclavos? ¿Sí? En ese caso, la pregunta que hacemos es, ¿el régimen de trabajo esclavo dejaría de ser tal? O sea, ¿dejaríamos de hablar de un régimen de trabajo esclavo si se prohíbe el maltrato? ¿Sí? En otras palabras, si no hubiese maltrato ni en el trabajo esclavo ni en el trabajo asalariado, ¿diríamos que eso ya no es trabajo esclavo? Bueno, si la respuesta es negativa, ¿sí?, entonces deberíamos eliminar esa característica y deberíamos tratar de pensar en características que estrictamente, ¿sí?, sean intrínsecas a unas reglas del juego, la del trabajo esclavo o al trabajo asalariado, ¿sí?, y que no pudieran ser adoptadas por las otras reglas del juego sin perder sus características definitorias, ¿sí? Entonces, piensen en esto y después en la clase de duda conversaremos un poco más sobre este tema.
Bien, en este video vimos la segunda parte de la sección 4.12, donde vimos de nuevo el caso de Ángela y Bruno, pero donde ahora Bruno ya no es el dueño de Ángela, pero sigue siendo el dueño de la tierra, y Ángela tiene que darle una parte de lo que produce para poder trabajar en la tierra de Bruno. Ahora Bruno no solo tiene que tener en cuenta la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela, sino también las preferencias de ella. Bruno tiene que hacerle una oferta que sea aceptable para Ángela. Su decisión óptima, o sea, la oferta que le hará Bruno a Ángela, se va a dar cuando lo que Ángela valora de su última hora de trabajo se iguala a lo producido por esta última hora de trabajo. O sea, cuando la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación. En el siguiente video vamos a empezar con la sección 4.13, en la que vamos a analizar cómo cambian los resultados, o sea, la distribución de excedentes para Ángela y Bruno, ¿sí?, con otras instituciones, con otras reglas del juego, que van a ser las del trabajo asalariado. Nos vemos.